Cacharon a Romero de Champs y a Diego Fernández de Ceballos en un restaurante comiendo, le dijo un señor ahí. Mientras 50 millones no tienen ni para comer, tú ahí andas, pinche viejo mafioso, tragando, dándotela de rico. Y el Diego Fernández de Ceballos ahí no hallaba qué decir. Les pongo ahí el video para que vean. Comieron bien, señores. Muy bien, muy bien. 50 millones de mexicanos no, fíjese. Así es esto. Así es esto. Está dentro de los 50 de acá donde nos llegamos. Yo trabajo, no he robado el país, gracias a Dios, ¿eh? Qué bueno. Qué lástima me da. Pero qué bueno, bonita vida. A ver el karma, qué bueno que ¿cómo le va? Aunque sea con meses. Muy bien, con el señor de Champs, usted muy bien. Gracias. Provecho. Buen provecho. Ojalá y no se indigeste. Esto me recuerda a la foto famosa que se difundió donde estaba Diego Fernández de Ceballos, Carlos Salinas y Romero de Champs ahí celebrando y uniéndose para hacer las tranzas de siempre, robando a nuestro pueblo. Ayer antes de dormir me puse a leer este libro de Fobapro, Expediente Abierto, y me brincaron muchas cosas. Por decir, en el mismo libro habla de uno de los beneficiados, que fue Alfonso Romo, con su empresa Acemex, con el grupo Pulsar. Lo reconoce Andrés Manuel López Obrador. Me puse a investigar notas de esa época como en Proceso, donde salen ahí el nuevo libro de López Obrador, Fobapro, Expediente Abierto. En esa nota de Proceso, que se basan de las palabras de López Obrador, ahí les dejo el link para que puedan analizar más. Reconoce muchas cuestiones, por decir, dice, en otra ocasión, un pequeño empresario de Monterrey nos platicó de la residencia con campo de golf de 9 hoyos de Alfonso Romo, quien compró aseguradora Cemex en $120 millones, una vez que el gobierno la había limpiado y aceptado pérdidas por $510 millones aproximadamente. Cabe señalar que Acemex había sido privatizada por Carlos Salinas de Gortari y vendido a Ángel Isidoro Rodríguez el Divino, quien fue acusado judicialmente por el quebranto de dicha aseguradora. Y ahí habla, y luego al final dice, Pedro Aspe, exsecretario de Hacienda, trabaja en la actualidad como asesor de Romo. Es decir, está hablando López Obrador en su propio libro, y luego lo pone Proceso, que Pedro Aspe era empleado de Alfonso Romo y por eso hicieron las tranzas con la aseguradora Cemex. Desde el gobierno la limpiaron y valía $510 millones y se la dieron al viejo a $120 millones. Pero eso no queda ahí, porque si ustedes no saben quién fue Pedro Aspe, fue este cabrón que está con Moreno Valle, es el maestro de Videgaray y de José Antonio Meade. Ahí lo vemos, mira, también con José Antonio Meade. Y aquí lo vemos con Salinas de Gortari. Era el tecnócrata neoliberal, amigo de Romo, para privatizar y entregar beneficios con corrupción. Me puse a investigar sobre esa venta de Acemex, y es cierto, ahí sale que el gobierno mexicano vende Acemex al grupo de Alfonso Romo. Manejan no $120 millones, un poquito más, $129 millones. Y sí, confirma lo que dice López Obrador, y más o menos está en esos rangos toda esa tranza que se hizo. Pero hay un video que sale Andrés Manuel con Diego Fernández de Ceballos, muy conocido, pero no le has puesto atención, donde primero le dice al jefe Diego, le dice, si existiera un Estado de Derecho, todos los del Fobaproa deberían de estar en la cárcel, viven como sultanes. Y habla de la lista de los beneficiados. Pongan mucha atención, porque cuando dice de la lista de los beneficiados, habla de volada del grupo Acemex,
y dice que se la vendieron a Rodríguez, la privatizó Carlos Salinas, y luego se la dieron a remate a Romo, dice Alfonso, no dice Alfonso Romo, dice Romo nomás. Y luego ahí en el mismo video Andrés Manuel se equivoca, primero dice 400 millones de pesos y luego ya corrige y dice nos costó 400 millones de dólares y se la vendió en 100 millones de dólares a Alfonso Romo. Está claro, no te puedes hacer pendejo ahí, porque son declaraciones directas de corrupción y que pedía cárcel a Alfonso Romo, para que lo veas. Pero si viviésemos en un Estado de Derecho y hubiese justicia, muchas gentes ¿sí? de los que fueron beneficiados con el FOBAPROA estarían en la cárcel, Eso no tiene que viven como sultanes, con todos los privilegios. Y este es un tema, Joaquín, que a mí me gustaría que siguiéramos tratando en la televisión, porque se habla de que la economía va muy bien, pero no nos metemos a fondo en el tema del FOBAPROA, que por cierto, si ustedes nunca han querido que se den a conocer la lista de los beneficiados, que pudiésemos hablar del caso de la aseguradora Cemex, que era del señor Rodríguez, que Salinas se le entregó, la saqueó, nos costó al pueblo de México 400 millones de pesos, y luego el señor Zedillo la entregó al señor Romo en 100 millones de dólares. Nos costó sanearla 400 millones de dólares. Bueno, permíteme, estoy terminando, ¿sí? Y la vendió el señor Zedillo en 100 millones de dólares. Para los que no se acuerdan del FOBAPROA, que es una deuda eterna que van a pagar generaciones y generaciones en nuestro país, te pongo lo que pensaba López Obrador en su tiempo sobre el FOBAPROA. De 100,000 millones de dólares, a lo mejor la cantidad no dice mucho, pero para que se entienda mejor, se trata del saqueo más grande que haya habido en la historia de México desde la época colonial. Poca cosa que los diputados del PRI y del PAN hayan aprobado el FOBAPROA, que son 100,000 millones de dólares, que es una deuda que vamos a heredar a 2 generaciones. Ahora te pongo cuánto se destina del presupuesto nacional al FOBAPROA, al IPAP, que por cierto, cada vez aumenta más la deuda. Y estos empresarios, que está incluido Alfonso Romo, hizo sus tranzas y no ha pagado el FOBAPROA. Ese quebranto financiero, porque aparte que deberían de estar en la cárcel, no han pagado, lo estamos pagando los mexicanos cada año. Te pongo ahí para que veas a cuánto asciende el presupuesto cada año están dando y cuánto es de intereses nomás, para que veas la magnitud de la tranza que se está haciendo. Nada más de intereses reales, que no son todos los intereses, cada año del presupuesto se destinan alrededor de 50,000 millones de pesos. Eso no te significa que la deuda la estás pagando. La deuda sigue siendo de 80, de 90,000 millones de dólares. Estamos hablando nada más del FOBAPROA. Una comisión de la verdad. Estamos hablando de transparencia. Que la transparencia, sí, la transparencia es una regla de oro de la democracia. ¿Cómo no vamos a saber los mexicanos por qué convirtieron deudas privadas de unos cuantos en deuda pública? Uno de los políticos que participó en el FOBAPROA fue Guillermo Ortiz, que fue subsecretario de Salinas, dice López Obrador, y fue secretario de Hacienda y Crédito Público de Ernesto Zedillo en 1994-1998, y fue gobernador del Banco de México, ya con Calderón, es este chingado viejo que ves con lentes, y aquí lo vemos ya con Peña Nieto, que es uno de los promotores de la privatización del petróleo, por eso lo tiene ahí como asesor Peña. Te pongo el video de lo que piensa López Obrador de Guillermo Ortiz. El gobernador del Banco de México es Guillermo Ortiz. O sea, él fue subsecretario de Hacienda con Salinas. Y fue cuando entregaron los bancos.
Luego, como secretario de Hacienda, con Zedillo, rescató los bancos. Y ahora es el gobernador del Banco de México. No hay un funcionario en el mundo que le haya costado tanto a un país como el actual gobernador del Banco de México. Y lo peor de todo es que no pierden su respetabilidad. El corrupto de Guillermo Ortiz. Ahora te muestro lo que opina Alfonso Romo de este político. Lo llama extraordinario, que es lo máximo que el cambio que hizo Ernesto Zedillo con Guillermo Ortiz trajo grandes cambios a nuestro país, porque está solapando el Fobaproa que él fue beneficiado, Alfonso Romo, para que veas lo mierda que es Alfonso Romo, que es un corrupto, un sinvergüenza, y ahora está el Morena para acabarla de chingar en los puestos más importantes, el pinche rata este miserable. Escúchalo bien lo que dice de Guillermo Ortiz, esta mierda de Romo. El cambio que hizo el señor presidente Ernesto Zedillo de haber apuntalado a Guillermo Ortiz con toda esa experiencia en el ámbito financiero y no nada más en el gobierno de México, sino fue el representante de México en el Banco Internacional de Desarrollo. Ya vio usted el logro que el viernes anterior, el viernes pasado logró. Esa fue una negociación extraordinaria para México, donde le da a México un poder de negociaciones fabuloso con el Congreso americano. Entonces, pues sí, en el corto plazo, aparentemente las personas no fueron las adecuadas, pero ya vimos cómo con los ajustes que todo mundo podemos hacer, porque a todo mundo estamos sujetos a cambiar, ya vio los logros tan extraordinarios que México está teniendo. Bien. Ahora que menciona a Guillermo Ortiz Martínez, que ya es el secretario de Hacienda en México, cuando era subsecretario él fue el responsable de la reprivatización de los bancos. Así es. Y ahora que hay tanto de qué hablar sobre los bancos, todos hablan de los bancos ahora en México, y no muy positivamente. Recuerdo lo que usted me dijo hace algunos años cuando empezó esta reprivatización, que le cuestionaba sobre, bueno, ¿por qué no entrarle a los bancos? ¿Por qué Pulsar no entraba a los bancos? A mí no me hacen pendejo, Alfonso Romo fue el que metió a Esteban Moctezuma. Ahora controla a Morena y pone a su gente. Porque, si ustedes ven, aquí les pongo la foto cuando Esteban Moctezuma era empleado de Ernesto Zedillo. Y hacía todas estas maniobras políticas para privatizar empresas, incluso ser palero de asesinatos como Actial y hacer lo del Fobaproa. Pero vean lo que dice Alfonso Romo, porque el que lo está entrevistando lo cuestiona de que está jodido el país ahora. Él dice, no, fíjate la experiencia que sacó Esteban Moctezuma, un muchacho joven, para hacer que los partidos apoyen a Zedillo, cuando en realidad aquí el PRD era oposición a todas las reformas de Zedillo y era López Obrador el opositor. Y usted vio con la rapidez con que se ajustó el gabinete, y usted ha visto dos grandes logros en los últimos días. Primera, una gran concertación política que lo hizo el señor Esteban Moctezuma, al que a todos acusamos de inexperto, y eso fue un logro de una gente joven con experiencia. Y ahora Esteban Moctezuma se le da el poder en desarrollo social en Morena. Ya de por sí le hizo mucho daño a nuestro país, apoyando a Ernesto Zedillo y todas las reformas, y ahora ahí está sentado con Claudia Sheinbaum en los congresos más importantes de Morena y en el proyecto de nación. Lo vemos dando discursos, un vil derechista, un vil corrupto, un sinvergüenza, que ni debería de estar dando estas pinches declaraciones ante auditorios, porque es aliado a Peña Nieto y a las reformas estructurales. Te pongo como Esteban Moctezuma apoyó todas las reformas y los pactos contra México que tanto critica López Obrador, que han dañado a nuestro país. Y ahí tiene este chingado viejo que
¿Con qué autoridad lo puso en desarrollo social? Si fue un palero de las privatizaciones, del petróleo, de la reforma educativa y todo el saqueo que está haciendo Peña Nieto. Ahí está en la foto con el chingado viejo, mira. Y te pongo el video para que veas cómo piensa y cómo está siendo un pinche lambiscón a un gobierno corrupto como el de Peña. La pregunta de hoy es, ¿de qué está hecho el Pacto por México? El Pacto por México ha demostrado, no solo en el país, sino en todo el mundo, que es un eficaz instrumento para que ciertas iniciativas, ciertas reformas estructurales que requiere el país y que estaban muy atoradas, puedan salir adelante. Y esto sin duda beneficia a todos. Es un pacto de madurez y la pregunta es si realmente pertenece nada más a los partidos o ya es patrimonio de nuestra nación. Esto lo tienen que reflexionar muy bien los líderes partidistas, porque hacer que el Pacto por México responda exclusivamente a vaivenes y a luchas electorales o de la propia relación entre partidos es precisamente pensar como un político que no ve en la próxima generación. Recordemos ese dicho: un estadista es el que ve por la próxima generación y no por la próxima elección. ¿Tú qué opinas, Jani? Salinas de Gortari es uno de los jefes, de los empresarios que creó Alfonso Romo y promueve el neoliberalismo y el capitalismo en nuestro país. Te pongo lo que piensa López Obrador de Salinas de Gortari. ¿Y cómo interpretas a Carlos Salinas diciendo estas cosas? Es cinismo, ¿no? ¿Cómo hablar él de los daños del neoliberalismo si él fue, ¿sí?, el que intensificó la política neoliberal en México? O sea, él fue el que entregó bienes de la nación, bienes del pueblo, a sus allegados. ¿Quién no fue en su sexenio? Porque se entregaron todas las empresas públicas, o las más importantes. ¿Quién no fue en su sexenio que se entregaron los 18 bancos que eran del sector público a sus allegados, a gente que ni siquiera tenía experiencia bancaria? Aparentaron de que se entregaba todo esto mediante subasta, pero de antemano ya se sabía quiénes iban a recibir una empresa, quiénes iban a recibir un banco. Entonces, ahí comenzó el saqueo más grande que se haya registrado en la historia de México. Checa las declaraciones de Alfonso Romo alabando a Salinas de Gortari. Primero le dice al que lo está entrevistando: no hay que dramatizar, porque se hicieron cosas extraordinarias con Salinas. Antes se hablaba de nacionalizar, ahora se habla de privatizar. El artículo 27, a mí me encantó la modificación, es decir, permitir la venta de tierras ejidales y comunales el 6 de enero de 1992, donde a los campesinos los hicieron pedazos por culpa de este pinche empresario de mierda de Alfonso Romo, que se benefició. Y luego le dicen que si le gustó la privatización de la banca, y el viejo dice: me encantó. Chéquenlo nomás, el grado de neoliberal y mierda que es este pinche viejo. Una basura. Si tú admiras a este pinche viejo, ni te me pongas enfrente, porque te voy a mandar a chingar a tu madre. No sirves. Nosotros vemos la turbulencia y el cambio, Mire, pues, parece que quedó anulado, un cambio que se empezó a gestar desde el 88, 89 y que vimos como muy positivo, pero que a finales del 94 con la administración del gobierno de Ernesto Zedillo se nos convirtió en una pesadilla, ¿no? mire, Gilberto, yo creo que estamos satanizando los logros tan extraordinarios que no nada más desde el 88, sino que se empezaron a gestar desde el presidente de la Madrid y que vinieron a consolidarse
o a dramatizarse con el presidente Salinas. Acuérdense que en el 82 hablamos de nacionalizar. Hoy hablamos de privatizar. Hablábamos de un déficit de las cuentas del sector público enormes. Ahora estamos hablando o de superávit o de finanzas equilibradas. Estábamos hablando de que no podíamos invertir en áreas como telecomunicaciones, como ferrocarriles, en el sector agrícola, el cambio tan trascendental que tuvimos en el sector agrícola, que hizo México, que fue un cambio de rumbo radical. Está hablando durante el sexenio. Durante el sexenio del presidente Salinas. Causaron turbulencia. A mucha gente no le gustó la modificación del 27 constitucional. ¿A usted sí? A mí me encantó. A mucha gente no le gustó privatizar la banca otra vez. A mí me encantó. Queda completamente claro que López Obrador va, igual que Vicente Fox, a pactar con los beneficiados del Fobaproa para darles impunidad. Ya lo vivimos con Vicente Fox, que pactó con Roberto Hernández, pero antes de llegar al poder decía que iba a abrir el Fobaproa, que los iba a meter al bote. Te pongo sus declaraciones para que veas cómo hablaba, y cuando pactó con los empresarios y le empezaron a hacer su proyecto, valió madre. Se pacta la impunidad y la corrupción con corruptos que hacen deudas privadas y las hacen públicas, los pinches viejos tranzas sinvergüenzas. Fobaproa, a mí me parece que es indispensable que el Fobaproa se aclare. Por esto, de nuestra parte, hemos decidido, los diputados de Acción Nacional y los diputados del Verde Ecologista, el traer aquí para que frente a toda la nación entreguemos aquí a Ricardo Rocha, para que si se juntan los otros 3 números clave para entrar a las listas del Fobaproa, se pueda realizar. Estas 2 llaves de entrada al Fobaproa, no se las entrego a Cuauhtémoc, porque no se las vaya a pasar a Francisco y después se nos pierdan en el camino, perdón. Se las voy a poner aquí en depósito contigo, son las claves para entrar a las listas del Fobaproa. Fox engaña a millones de mexicanos durante este debate. Ya vimos que Alfonso Romo lo pusieron como casi la máxima autoridad en el proyecto de nación, como coordinador general. Fíjense nomás, a qué grado, a un corrupto sinvergüenza. Y como no se va a atacar ya el Fobaproa, porque sería meter a la cárcel a Alfonso Romo, como antes decía López Obrador en libros, en videos, que les puse contra Diego de Ceballos, que hace mes, que robó un chingo, y toda esa retórica, y ahora se fomenta la impunidad a corruptos como este, he decidido mantener mi distancia al proyecto de López Obrador. Si Andrés Manuel decide correr a este chingado viejo y Esteban Moctezuma, me volveré a sumar. Mientras siga este pinche viejo, porque este viejo está a favor de la privatización del petróleo, es amigo de Guillermo Ortiz, es amigo de Salinas, lo alaba, se ha beneficiado el hijo de su pinche madre y alaba a Cedillo. Este viejo debería estar en el bote, y como ya está muy metido el Morena, a mí no me van a ver arrodillado a ningún pinche viejo de estos. Si tú tienes ideología de cartón y te vale madre, pues allá tú, tu conciencia. Y recuerden que los militantes de Morena, conscientes, nunca van a perder mi apoyo. Yo voy a seguir siendo el mismo muchacho cabrón, tirándole a los capitalistas, fomentando la igualdad, la verdadera rebelión popular contra estos pinches empresarios de mierda. Así que, seguimos en lucha. Aquí no vivo yo de la chingada política. Yo vivo como lo hacen los trabajadores explotados en la miseria. Jamás he tenido un pinche cargo, ni lo quiero, si me lo llegan a dar el Morena, chinga su madre. Lo que queremos es una verdadera rebelión contra este pinche poder que representa Alfonso Romo, Carlos Slim, los Azcárraga, los Servique y todas esas familias dominantes que tienen controlado el sistema político. Que te quede claro bien eso. No me vengas a mí con que ya te vendiste. El que no se ha vendido nunca al poder empresarial he sido yo.
Hay que cuestionar otras cosas, porque si se fomenta la impunidad, como ya lo hicieron otros presidentes de cagada, como Vicente Fox, que pactó con Roberto Hernández para no hablar del Fobaproa, es la misma chingadera. Aquí hay que meter al bote a Alfonso Romo, porque se está destinando presupuesto al año del Fobaproa. La salud y la educación deberían de tener ese presupuesto, y que estos pinches ratas que hicieron tranzas paguen con su dinero. Son ricos gracias a ese pinche saqueo. Que a toda madre, yo te apuesto que si tú haces un fraude, vienen por ti, te meten a la cárcel y te embargan la vivienda. Este pinche Alfonso Romo debería de estar pagando todo lo que se robó. Toda esa manipulación de las ventas de empresas de Acemex, que fue denunciado por el mismo López Obrador, y ahora lo tiene como coordinador general de Morena. Así que aquí está mi postura clara de principios. No vamos a arrodillarnos a ningún hijo de la chingada de esos. Que se larguen de Morena, a chingar a su madre.